Bueno, pues ya estamos aquí. Esto es un no parar porque así como estábamos viendo la final cadete, ya estamos aquí en la final absoluta que va a disputarse aquí entre estos dos jugadores que antes teníamos a Pedro con nosotros, están calentando el saque. Pedro Ezenarro y Rafael Izquierdo, final absoluta del campeonato gallego, mientras vemos que va a comenzar el partido entre este jugador de Santiago, Pedro Ezenarro, que como hablábamos con él en la final de cadete, pues estuvo en Estados Unidos también, y Rafael Izquierdo, que también tiene pues tenis universitario estadounidense y jugador de Vila García, que también hablábamos antes con su entrenador Manu Acuña, y nos acompaña aquí ahora mismo para presenciar este inicio de partido precisamente el entrenador de toda la vida de Pedro. Vamos a intentar que durante el partido pues vaya pasando diferente gente, mientras que será nuestro colega Dani. Dani, es Dani, ¿verdad? Dani al marcador, siempre aquí con los chavales del club. Este streaming organizado por la Federación Gallega de Tenis
y streameado por Volvemos a Primera Producciones Audiovisuales y emitimos.com, con Diego Doher, que estará a los mandos de esta realización, yo, Pablo Cacheda, a los comentarios, y que esperemos que disfrutéis. Podéis dejarnos vuestros comentarios de Facebook y YouTube, como hasta ahora. Estas finales que están siendo muy seguidas a nivel gallego, sino también nos comentaba ahora Pedro, que hablaremos con él. Pedro, entrenador de Pedro, sobre la repercusión también que está teniendo esto en el tenis. Bueno, y aprovechamos las cartelas de presentación que tenemos ya para estos dos jugadores, pero bueno, están más que presentados y son Pedro Ezenarro y Rafael Izquierdo. Bueno, Pedro, el otro Pedro, vamos a decir tu nombre completo y así nos aclaramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, felicitaros por esta excepcional retransmisión que estáis haciendo durante el torneo, porque la verdad es que es una calidad excepcional, así que vaya por delante mi enhorabuena. Bueno, Pedro, pues aquí tenemos, ¿no?, Rafael Izquierdo, que va a estar pues vestido de rojo, y Pedro, Pedrito, ¿no? Que ya me dijo a mí, Pedro, que quería venir con la camiseta del Compos, pero... No, pues mira, ahora que mencionas lo de la camiseta, tengo que deciros que está jugando con un polo del año 2000. Es el primer polo que hicimos en la escuela de tenis Aldeanova y le hacía mucha ilusión pues jugar con él su primera final, y ya que habláis de la indumentaria, pues ahí queda el comentario. Pues sí, los colores los lleva, y vamos a dar comienzo a este partido mientras, bueno, vamos preparándonos, ¿vale?, en todo el aspecto técnico, todo el sonido, todo el tema de los marcadores, que ya estamos aquí en marcha, que llevamos un poquito de retraso en lo que es la retransmisión, porque estas dos finales, Pedro, no sé si tuviste ocasión de ver alguna de ellas, tanto el cadete masculino como el femenino, pero fueron espectaculares y largas. Sí, la verdad es que pude ver las dos. La femenina la seguí primero a través de vuestro streaming y luego me dio tiempo a salir de Santiago y seguir viéndola aquí, y la cadete masculina pues también, porque me recordó muchísimo, la verdad, a la final del año pasado entre Saúl Verdullas y Dani. Y fue, la verdad, un calco de final. Un primer set excepcional de Dani y luego se fue diluyendo poquito a poco y acabó perdiendo el partido. Y nada, darle la enhorabuena a Ander y nada. Y ahora disfrutar de esta final santiaguesa, de dos jugadores que, la verdad, a pesar de que uno lo entrené yo toda mi vida, tengo muy buena amistad también con Rafa, porque viví muchas experiencias con él a lo largo de todos estos años, y entonces pues vengo aquí a disfrutar de este partido. Bueno, aclárame, antes de meternos de lleno en el partido, Pedro, acabas de decir dos jugadores santiagueses. Yo creía que es Vila García, no de adopción, entonces, Rafa. Efectivamente, Rafa pues empezó entrenando en el Aeroclub de Santiago toda su vida. Hasta, si mal no recuerdo, alguna vez llegó a entrenar conmigo cuando era muy pequeñito, pero tampoco lo puedo decir con certeza. Y después se fue a Villa García, siguió evolucionando, estuvo entrenando en Villena, si mal no recuerdo, estuvo entrenando en Burgos, y ahora se fue a Estados Unidos, campeón de universidad. Ahora creo que está en Carolina del Norte, donde creo que es Michael Jordan, ¿no? Estuvo allí, me suena que estuvo jugando en esa universidad, sí, donde empezó. Si tuviéramos a Hugo aquí nos lo diría seguro. Pues creo que sí. Está estudiando, está muy contento, y nada, estuve hablando antes con él y me dijo que bueno, que es una pena todo esto del coronavirus, que le corta un poquito la progresión, porque estaba encantado este año y cree que hasta enero no va a poder volver hasta allí. Y bueno, pues sí, es los dos, es final compostelana, sí, lo que decíamos. Y él está entrenando ahora en Villa García con Dani Otero, esta época. Pues Manu y Dani, que antes estuvimos también con Manu, es una maravilla. A ver si, bueno, ya nos vamos a meter en el partido ahora, pero el poder contar también con entrenadores que nos den su punto de vista pues más técnico de cómo ven los partidos, compañeros, ¿no? Ahora ya la palabra entrenador es casi que te conviertes en amigo, ¿no, Pedro? Pues sí, la verdad es que sí. Empezó entrenando conmigo Pedro Ezenarro cuando tenía 5 años. Es del año 95, pues ahora tiene 25 años, y empezó siendo un niño cuando entraba y ahora sale conmigo por allá a tomar alguna copilla de vez en cuando. Así que nada, es lo bonito que tiene el deporte. Y, amistad con Pedro y con Rafa, con los dos, la verdad. Por eso digo que voy a disfrutar de esta final, porque son dos personas que le tengo mucho aprecio. Bueno, ¿y cómo la ves? ¿Cómo fuiste viendo las rondas previas? Bueno, Pedro, que fue un poco un matagigantes, ¿no? También se cargó a
a Luis Fernández Labarta, que había ganado el año pasado, se cargó también a Rodrigo Figueroa en semis. A Tomás Currás también en cuartos. Sí. Pues nada, una final, la verdad, pues inesperada, sí, porque si al principio del torneo tuviera que apostar si Pedro llega a la final, pues la verdad no lo veía, pero ahí está, con su garra, su buen juego, su comportamiento excelente en la pista, pues lo llevó hasta aquí, hasta esta final. Y Rafa, pues para mí es un favorito para esta final, pero vamos a ver qué sucede. El tenis, hasta que se acaba la última bola, no está nada dicho. Y nada, vamos aquí a disfrutar del partido. Vamos a meternos ya de lleno en el partido, que la primera parece que se la llevó Pedro. Sí. Y qué bien acaba de resolver ahí con esta volea, ¿verdad? Agresivo. Sí, bueno, no creo que sea una tónica que veamos durante este partido, pero bueno, esperamos o lo que yo creo es que Rafa va a llevar en todo momento la iniciativa y Pedro va a intentar ponerlas dentro de la pista las máximas bolas que pueda. Se le fue esa bola por poco a Rafa, que ya pues se le ve, ¿no?, que tirando provecho de ese saque. Lo hablábamos antes, que iba a sacar mucho del saque precisamente con respecto a Pedro. Pero estos inicios de partido, que ya lo vimos en el cadete, que empezó aceleradísimo el partido y que hay que irlo sabiendo frenar poco a poco, ¿no? Sí, hombre, a ver, Pedro es un jugador que tiene muchas tablas y adquirió más todavía en su periplo allí por Georgia, jugando muchos partidos y teniendo muy buenos resultados. Y bueno, pues esto, el estar aquí, pues refrenda su buen momento y su buena actitud. Y Rafa, pues a ver, a lo mejor vemos que está jugando empezó un poquito presionado, a lo mejor por la calidad que tiene de favorito, y eso siempre pesa, y más en una final de un campeonato gallego. Pues aquí vemos precisamente a Rafa, que en su saque está ahora mismo perdiéndolo 0-40. Es evidente que estamos empezando, pero lo hablábamos antes en el cadete, que en el tenis masculino es muy importante el saque, ¿verdad? Cuando ya te ves por abajo con uno, pues hombre, lo vas a llevar, ¿no?, por ahí, por delante durante el set. Sí, y sobre todo en esta pista que, aunque parece lenta, al estar aquí arriba, la bola vuela bastante, con esta altura, perder un servicio pues puede ser determinante para el set. Y ahí tiene primera bola de break y lo consigue, 2-0. Hablamos antes con Pedro de la importancia también de que él ganó todos sus partidos, pero alguno llegó al super tiebreak, como en el caso de Luis Fernández, y que en este ya es un partido de bregadores, ¿no? Llevamos 2 finales en este día y las 2 al tercer set. Pedro me decía que él está cómodo ahí, no sé, Rafa, ¿tú cómo lo ves en los terceros sets también, en caso de llegar? Bueno, en un principio Pedro llega un poco justo físicamente, entonces agradeció que se celebrara un super tiebreak en el tercer set. Después, a partir de las semifinales, jugaron a 3 sets, pero nunca llegó al tercero. Pero sí que es cierto que él se suele desenvolver muy bien cuando los partidos son largos. En teoría, un partido largo le beneficiaría, aunque dije que no está muy bien físicamente, pero le beneficiaría a Pedro, sin duda. Un partido corto, Rafa sería un claro favorito. Pero vemos que empezó el partido dominando Pedro y veremos. Este juego es muy importante para consolidar el break obtenido. Como trató de engañar ahí Pedro con el cuerpo, en plan como dando el punto por perdido, y al final se lo lleva. Bueno, más que engañar, es una forma que tiene de golpear, pega bastante de frente a la derecha, como podemos ver. No creo que haya sido a propósito, es como le suele pegar normalmente. Pero le está funcionando. Pues 15 iguales, 2-0 en este caso en el primer set para Pedro Cenarro. De resto que se le va largo a Rafa. Estamos viendo estos partidos así como con menos ritmo de primeras, por culpa de esta aceleración que le metían los jugadores en el cadete. Ahora
Sí que lo vemos con bolas, puntos muy cortos de momento. Sí, la verdad es que sí. Muy poquito ritmo y muy poco peloteo. En la silla tenemos de nuevo a Alex Soto, que antes estuvo con nosotros en una de las finales comentando un ratito, y que será el juez de silla en este partido entre los dos compostelanos, como me dijo aquí Pedro, Rafael Izquierdo y Pedro Cenarro. Uno del año 2000, Pedro Cenarro, perdón, Rafa Izquierdo del año 2000 y Pedro Cenarro de 1995. O sea que se sacan 5 años. Me gustaría, aprovechando ahora este impasse, mandar un saludo a personas que nos están viendo, que me consta que me escribieron ahora al teléfono, en especial a Miguel Casal, que sé que nos está viendo aquí, creo que está en la playa, pero nos sigue. Y nada, tantas veces viéndolo aquí en la final que se hace raro no verlo y ahora, pero aquí le mandamos un saludo. Hablábamos ayer con respecto a Roberto también, ¿no? Leyendas del... Gran amigo de Miguel. Leyendas del tenis gallego que parece que no se van nunca, ¿verdad? Porque ganaron hasta que tuvieron... Bueno, pues sí, entre los seguirían ganando, vamos. Sí, entre los dos no sé si llegarán a 17 o 18 campeonatos gallegos individuales. No está nada mal. Por eso se hace un poco raro. Ya querrán relevo, ¿no? Ya quieren ellos la playa, pues hoy nos estaba mal. Sí. Bueno, de hecho, Pedro, este torneo lo preparó pues con 2 o 3 jugadores y uno de ellos fue con Miguel. Quedó un par de veces para jugar, me consta. Y con Saúl Verdullas también, que fue semifinalista del cadete, y poco más estuvo entrenando. Pues mira, nos preguntan aquí si uno de los comentaristas es Pedro Romay, o sea que sí, confirmamos al usuario de Facebook, es Pedro Romay, que bueno, pues evidentemente viene en calidad de entrenador, colega barra compañero de ambos, y bueno, que genial, porque nos viene muy bien siempre gente que conoce a los jugadores y que nos daba el dato de que pues Pedro es del 2000 y... No, perdón, Pedro del 95. Pedro del 95 y Rafa ya del 2000. Pues mira, Hugo nos decía que ganó en el 2003 el cadete, o sea que estamos ahí. Pues sí. Ahí resolvió bien Rafa, que... Sí, a ver si consigue ganar este juego para coger un poquito de confianza y meterse un poquito en este primer set. Que se pone 3-0 para Pedro. Cuidado, ¿eh? Si hubiera que decidir un jugador con el que tienes este resultado, igual no es Pedro, porque es muy difícil, ¿no? Al final levantarle. Es un tío bregador, es un tío que tiene recursos además para cambiar los partidos. Sí. Mucha veteranía también está cogiendo, y 3 juegos arriba pues ya es una ventaja importante en este primer set, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que más que por mérito de Pedro, ahora este principio de partido es un poquito de mérito de Rafa, porque uno no consiguió entrar en el partido, pero de hecho lo estamos viendo en su servicio, que no está con la confianza que debería tener. Esperemos que se vaya metiendo poquito a poco. Pues hay Rafa que tuvo que cambiar de bolas precisamente por el protocolo, ¿no? Cuáles son sus bolas, cuáles no, y... Sí, bueno, todo lo que nos toca vivir en este momento. Pero bueno, mientras podamos seguir disfrutando del deporte, pues nos tendremos que adaptar a todo lo que nos recomienden. Exactamente, esfuerzo que hacen los jugadores también, nadie dice nada, y una más que se le queda a Rafa en la red. Aquí tenemos la quinta bola de break de Pedro. Antes consiguió la primera
además con esta falta de ritmo le puede hasta venir bien en este caso a Pedro, porque si decías que estaba un poquito por debajo físicamente, pues tampoco está gastándose mucho, ¿no? Sí, pero bueno, en teoría los peloteos cortos le beneficiarían a Rafa, pero es que la verdad es que no está viendo ni peloteo en estos momentos. Llevamos 3 juegos de muy poquito desgaste físico. Y ahí lo tiene. Se le va la distancia, incluso golpeó muy levantado, muy erguido de piernas, la cogió muy abajo. Sí, vemos que la verdad no, lo que dije desde el principio, vemos que Rafa aún no entró en el encuentro, entonces es difícil también analizarlo porque es que por ahora aún no hemos podido ver ni nada del potencial que tiene, la verdad. Pues también recordamos aquí a quien ganó Rafa, en este caso pues ganó a Ander Tarrío precisamente. Sí, campeón gallego cadete. Y reciente campeón gallego cadete, a Jesús Bouz, a Yago Salvador y a Carlos García. Mientras que Pedro fue a Antón de la Puente, Luis Fernández, Tomás Currás y Rodrigo. Es que vaya cuadro, ¿eh? Sí. Yo me metía con él en un principio diciéndole que era un cuadro muy asequible para estar a la final. Se reía y mira, aquí lo tenemos. Pues luego hablaremos un poco de venir con presión de haber ganado encuentros duros, o más o menos, si es importante. Va a hacer un muy buen punto Pedro en este caso. Sí, una buena derecha. Una vez más, muy levantado, muy metido en pista para ese tipo de golpeo. Le faltó bajar las piernas un poquillo más o estar un pasito más para atrás, ¿verdad? Porque parece que está intentando tirar ese paso para adelante muy rápido, ¿no? Muchos errores no forzados, la verdad. Ya llevamos, no sé si contabilizados, 5 o 6 derechas fáciles, que Rafa no suele fallar. Y estamos hablando de una final de un campeonato gallego, entonces la presión es doble o triple de la que puedes tener en un torneo normal. Es lógico. Pues primera doble aparece de Pedro, ¿no? En este caso 30-15. Vemos también que está, no sé si condicionado, pero tiene Pedro un saque con un recorrido bastante corto también. Sí, pero bueno, es un golpe que fue mejorando, la verdad, bastante con el tiempo, y ahora pues podemos decir que sí, saca duro y no saca mal. De hecho, creo que en todo este torneo le hicieron muy pocos breaks. También lo estuve hablando con él y muy poquitos, no sé si 2 o 3 breaks nada más en todo el torneo. Entonces, es un arma que tiene que está explotando bastante bien. Otro error más no forzado para contabilizar. Pues 5-0, Pedro. Sí, la verdad es que no sé si llevamos 10 o 15 minutos de partido y resultado, la verdad, inesperado. Pedro, hablábamos antes precisamente con Pedro que por el tema de Estados Unidos, al final cortas un poco el tema de jugar gallegos aquí, ¿no? Y es el primero que juega, creo que desde 2016, si no me equivoco. Pues no te podría decir con certeza, no lo sé. Sé que este torneo lo juega un poco así de rebote. En último momento contactó con Marco Casal, le pidió un wildcard, creo que el día anterior o 2 días antes, se lo concedieron y aquí está. Si no, pues tampoco creo que estuviera jugando. Lo pidió, se lo dieron, lo preparó un poquito y bueno, no sé, a lo mejor el hecho de jugar sin presión, de venir aquí simplemente a disfrutar y a pasarlo bien, pues hace que haya venido hasta aquí y que esté disputando ahora mismo la final. Suele pasar que jugadores que vienen de haber pasado un año o varios en Estados Unidos también vienen sin los puntos de aquí. Entran también en previas a veces, incluso en cuadros finales sin ser cabezas de serie. Y bueno, pues también le da vidilla a los torneos, ¿no? Eso no pasa en categorías inferiores, eso solo pasa en el absoluto. Sí, bueno, él ya lleva un año aquí en España, dejó ya Estados Unidos, está en Madrid trabajando y jugando allí muy poquito, una vez por semana me consta, con un chico, pero poquito más. Y sí, lo que es los torneos, pues obviamente una vez que te vas para allí pierdes completamente el ranking y después, claro, si quieres disputar estos torneos no te queda otra que jugar las fases previas. Y al final, pues es lo que pasa, cuando te vas fuera, pues pierdes completamente el ranking. Y a Rafa le pasa y le pasará algo por el estilo.
Vamos a centrarnos en este juego, a ver si Rafa es capaz de conseguir su primer juego. Además se quedó lejos de esa bola, en pequeña distancia ahí de acercarse con el cuerpo. Sí, bueno, supongo que este set, si finaliza, pues lo borrará de su cabeza y se centrará en el segundo y supongo que cambiará por completo. Ahí sí que parece que soltó un poquito más el brazo, ya llegó a la bola del approach mucho mejor, cogiendo la bola bien arriba. Sí, un poco, esta es la tónica que en principio creía yo que iba a ser el partido. Buenos saques y intentando meterse de derecha para acabar el punto lo antes posible. Pero por ahora ni el saque ni la derecha vemos que le está funcionando. Qué bien armó ahí, Madró armó muy rápido esa derecha corta, con una preparación muy veloz. Sí, sí, muy bien. Y aparte, muy valiente. Y claro, Pedro ahora jugando con la confianza del marcador, pues todo se ve de otra manera. Estamos viendo a Rafa también el saque, que si bien en los segundos está echándose la bola más detrás de la cabeza, en los primeros sí que está teniendo un recorrido de la raqueta un poco más corto y se está quedando como incómodo en el primer saque, ¿no? Sí, bueno, yo le achaco toda la confianza. Una vez que empiezas una final de un gallego y te caen, o sea, pierdes 3 juegos en menos de 5 minutos, después se ve todo muy cuesta arriba. Entonces, fijarse en la técnica más o menos o tal, es ya complicado. Primero es intentar ganar un juego sea como sea, para quitarte esa presión y después centrarte en hacer las cosas bien, pero... Complicado. A ver si se anima Rafa. La final masculina con mucho calor también, hay que decirlo. Sí, bueno, hoy en Vigo creo que tenemos un poquito de suerte porque comparado con otras zonas de Galicia hacía un poquito menos de calor. Bueno, vayáis ahora, ¿eh? Sí. Vamos a ir activándose un poquito a Rafa. A ver si estos puntos le empiezan a dar confianza para cambiar un poquito el partido. Este es un error que no vamos a ver con mucha frecuencia en este partido, la verdad. Creo que es el primer error, uno de los primeros errores no forzados que comete Pedro. Un momento importante, pero bueno. Se lo puede permitir. Tal como tiene el marcador de cara. Nos ponemos ahora Juice. Sí. Que llegó ahí un poquito más tarde, también intentó levantarla ya con el cuerpo. Sí, bueno. Abrió bien la pista ahí Rafa y no se desplazó bien ahí en diagonal hacia la bola Pedro y la dejó en la red. Segundo error de revés consecutivo, que ya comenté antes que va a ser raro ver 2 errores de este tipo así en un mismo juego. Oh. La vio mal, la vio pasar, más bien, ¿no? Sí, la dejó pasar, pensó que iba out y la verdad, pues ahí Rafa se equivocó.
esos momentos. Si Rafa quiere dar la vuelta a este partido, va a tener que ser muchísimo más agresivo, empezar por ganar su primer juego para coger confianza y después ser muchísimo más agresivo. Si no, Pedro, la verdad, lo va a tener muy de cara este partido. Segundo ace de este juego. Parece que te escuchó, pero... Sí, es que no le queda otra. Esta es un poquito la tónica que se esperaba. Rafa dominando, sacando bien, jugando dentro de la pista y Pedro pues metiendo las bolas todas las que pueda dentro. Otra vez buen servicio, 5-1, consigue su primer juego. Celebra porque sabe que también puede ser inicio, ¿no? Por lo menos de recuperar la confianza, ¿no? Porque en este punto del partido, con un 5-1 en contra, pues casi que es a encontrarte y a tirar para adelante, ¿no? Totalmente. Es quitarte un poquito la presión de estar aquí en la final y empezar a jugar, meterse en la pista, la cabeza aquí y a ver. Pero bueno, vemos que Pedro no le deja en ningún momento que se venga arriba. Intentando meterse Rafa en pista ahora y Pedro igualmente le está buscando los pies, está muy incómodo Rafa en la devolución de Pedro. Es que la verdad Rafa no está consiguiendo entrar en el partido. Desde el minuto 1 no fue capaz de meterse todavía. Muchísimos errores de derecha y la verdad por ahora muy incómodo en la pista. Otro error no forzado más. Hasta ahora estamos viendo que Pedro simplemente se está limitando a poner la pelota en juego y sinceramente poco más está haciendo. Rafa en este set le está ayudando. Primera bola en la que Pedro también intenta golpear un poco, pero... Sí, una derecha invertida que no se movió bien, no se separó lo suficiente. La quiso jugar al ángulo imposible y obviamente la tiró al pasillo de dobles. Pues aquí tenemos el primer set, la verdad, 6-1 y... Vamos, el resumen sería falta de ritmo en el partido, ¿verdad? Peloteos que no duraron más de 3 bolas o 4 máximo. Rafa le está costando un montón entrar en el partido. Va a sacar provecho de este juego agresivo que debería utilizar un poco para contrarrestar la solidez de Pedro, ¿no? Y a ver, porque va a tener que cambiar muchas cosas, Rafa. Pues sí, la verdad, cambiar primero la actitud, coger confianza y una vez que coja confianza, si consigue ganar ahora este juego que empezará sacando el segundo set, va a ser muy importante este juego. Si empieza con break abajo, se le va a complicar mucho el partido. Si consigue ganar este juego y coge confianza y se empieza a activar y a golpear más metido dentro de la pista, pues puede cambiar el partido, pero... Pues mira, nos dice aquí Pablo Mosquera en Facebook que Rafa Izquierdo juega para los Wolfpack de North Carolina State University, lo que tú decías, Pedro. Correcto. Mientras que Michael Jordan, vale, brilló en los Tar Heels de University of North Carolina, apenas 41 kilómetros de distancia entre ellos. Rivalidad tremenda. Pues perdón. Pablo Mosquera es una enciclopedia de todas estas cosas. Pues entonces Pablo, perdona por el error, pero bueno, para todo lo grande que es Estados Unidos no estuve tan lejos. Nos quedamos a 41 kilómetros nada más. O sea pues que... sí, habría rivalidad entonces entre las dos universidades. Pero me consta que está en una universidad de gran prestigio. De hecho, me comentaba también que uno de los jugadores, el que juega en su equipo de número 1, está ganando bastantes challengers, está de 200 del mundo, o sea que está en una universidad, yo creo que, según me comentó él, de mucho prestigio. Michael Jordan no creo que nos esté viendo para sentirse ofendido, así que no. Si en algún momento que conste que hay mucha gente viéndonos, pero él no creo. Pues gracias, sí. Gracias igualmente, Pablo, por el apunte.
Segundo set. Al servicio Rafa izquierdo. Pues ahí va, juego importantísimo para el devenir de esta final. Hablábamos antes con Pepe Mosquera también que aquí es como tu cabeza tiene que decir 0-0, ¿verdad? Es como empezar un partido nuevo, pero qué difícil es. Pues sí. Si todo fuera eso sería más fácil, ¿verdad? Pues complicado, sí. Pero como comento, este juego va a ser clave, sobre todo para la confianza de Rafa. Si comienza con un break abajo, le va a costar mucho levantar el partido. Pues mira, precisamente esa agresividad. Sí, es lo que le funcionó antes cuando consiguió el juego. Buen saque, buena derecha y acabar el punto. Pues como dices, va a cambiar mucho, ¿eh? Es un 1-0 a favor de Rafa o un 0-1, pues de condicionar sobre todo a nivel de confianza el inicio de este segundo set. Vimos ahora como Pedro arrestó por el revés y ya cambia la cosa. No es lo mismo dejar una bola que Rafa entre derecha que dejarla de revés, lo pudimos ver. La bola anterior, atacó de derecha, winner. Ahora de revés le costó un poquito más y Pedro lo pudo pasar. Así que 15-30. Otro error no forzado más. La verdad es que no tenemos aquí las estadísticas, pero si las tuviéramos, creo que Pedro en todo el partido lleva 2 errores no forzados, 2 de revés. Y Rafa, pues no sé, pero ahí está la clave totalmente del partido. Pues sí que lleva unos cuantos y aunque tuvo ese golpe con confianza de agresivo con esa bola de subida, no aprovechó la inercia para tener alguno más y vuelve a... Sí, 2 bolas de break en contra otra vez. Y va a ser clave estos puntos. Ahí sí que lo hizo bien. Buena derecha. Un segundo servicio. Pedro resto corto. Y Rafa aprovechó para jugar una muy buena derecha. Otra bola de break más. Veremos si Rafa es capaz de jugar con primero o con segundo. Pues había optado por un primero segundo Sí. en lugar de un primero. No era una mala idea, pero Primer juego, segundo set. no consiguió pues precisamente buscar esa incomodidad en el revés de Pedro. Probablemente buscando que le tirara una bola un poquito más alta y entrar en pista. Sí, nada, como decíamos, los errores no forzados a Rafa le están matando, la verdad. Una bola fácil de revés, llevando la iniciativa al punto y la dejó en la cinta. Y esto se pone, la verdad, muy de cara para Pedro. Veremos si es capaz de consolidar el break con su servicio y a ver cómo comienza este segundo set. Pues inicio soñado para Pedro en este caso, ponerse 6-1 y 1-0 con break. Qué mejor forma de afrontar el set, ¿no? Sí, el set y la final, claro. La verdad. Y por ahora muy poco desgaste físico.
y ahora bien consiguió mantener bien el peloteo Rafa hasta conseguir el error de Pedro de revés. El resto de nuevo, otro error no forzado. Sí, bueno, esta vez sí que fue un buen saque de Pedro. Buscando el revés. Que optó por los primeros segundos. Pedro, por lo que le tengo visto yo, sí que tira mucho de ese recurso. Sí, la verdad es que está cómodo. Está cómodo poniendo la bola en juego. Hasta ahora no está necesitando mucho más, entonces pues opta por otro error más. La verdad es que Rafa se ve que está sufriendo mucho en estos momentos. Pues doble falta de Pedro, que no estaba haciendo muchas. No creo que es la segunda de todo el partido. Segunda, exactamente. Y bueno, lo típico, así digo, lo de los primeros segundos y una doble falta. Me suele pasar, ¿eh? Sí, pero bueno, se está encontrando, ya digo, que se está encontrando cómodo sacando así, porque lo que quiere es poner la bola en juego y que haya peloteo. Y veremos a ver este juego. Pues Pedro, no sé si es la primera vez que hace 2 puntos seguidos Rafa. Casi, si no la primera, la segunda. Pues sí. Y aparte con un par de errores de Pedro este juego, a lo mejor también es cierto que puede que se haya relajado un poquito después de tenerlo tan de cara, pero bueno, a ver si... A ver. Pues ahí lo tiene, primer break del partido y ahora sí que va a ser determinante este saque. A ver si es capaz de consolidar el break que acaba de hacer y meterse de verdad en el partido y poder disfrutar de una buena final. Lo hizo muy bien esta bola, quitándose ahí hacia la derecha. Muy justita, también ajustando ahí a la línea. Sí, bueno, es un poquito la tónica que esperábamos del partido, la verdad. Rafa pegando, dominando y Pedro pues defendiéndose, pero hasta ahora la verdad aún no pudimos disfrutar todo lo que quisiéramos. Ahora sí, en este primero, pues muy duro ese saque. Muy buen saque. Un poco hacia el medio incluso, aprovechando esta fuerza, ¿no? que le imprime. Parece que va a tirar más por el tema de los primeros. Lo importante esa, porque en la volea, al haber perdonado la primera, la segunda, sí, bueno, salía complicando. Como comenté, este juego es el clave. Si Rafa consigue mantener el servicio, puede igualarse muchísimo más el partido. Además que ese primero fuerte, ya Pedro igualmente lo va a intentar bloquear, lo va a intentar simplemente pasar. Y bueno, pues en este caso el segundo le entró y Pedro tampoco lo atacó, entonces Rafa pues tampoco perdonó en esta ocasión. Sí, otro winner más, la verdad. Llevaba ya unos cuantos ahora en estos 2 últimos juegos y a ver si consigue coger un poquito de confianza y se iguala más el partido.
Uf, qué buena bola. Por ahí justo al final también para ganar un poquito esa confianza, ¿no? Ahora estaba ganando mucha pista Rafa, le estaba ganando mucho terreno, más agresividad y... Sí, aún así está jugando Pedro mucho más metido en la pista de lo que en un principio se esperaba. Rafa tampoco está atacando demasiado, está jugando a medio metro, casi un metro de la línea de fondo, y Pedro, pues la verdad está jugando más metido de lo que en un principio se podía creer. Pues otra vez, primer saque fuerte de Rafa, Pedro simplemente lo que puede hacer, ¿no? Bloquear, y Rafa gana pista y winner de approach. Así es. 2-1 y el partido en la tónica que imaginábamos desde un principio. Pedro, tú que eres entrenador de, pues eso, Aldea Nova decías, ¿verdad? Sí, sí, así es. Club de allí, de Santiago, y que vas viendo, ¿no? Como chavales, pues unos llegan más, otros menos, pero este punto que hablaba yo con Hugo por la mañana, este punto educativo que tiene el tenis, valoración, haces un poco del tenis de cara a los chavales y no tan chavales, pues como esta gente, ¿no? Que... Hombre, por supuesto, el tenis para mí es una filosofía de vida, o sea, te enseña muchísimos valores, no solo deportivos, sino para la vida en general. Es un deporte individual, es un deporte que se sufre muchísimo en la pista, un deporte de mucha soledad en muchos momentos, y es un deporte, la verdad es que tiene unos valores excepcionales, con lo cual no es porque yo sea entrenador de tenis y me encante este deporte, porque me encantan muchos otros, pero por ejemplo yo que tengo una hija me encantaría que algún día pues jugara al tenis y disfrutara con este deporte, porque ya como te comentaba no solo te da valores deportivos sino te da valores para la vida, aparte de muchas otras cosas, de hacer muchísimos amigos, de muchísimos momentos, muchísimas vivencias. Juegues a nivel que juegues, si juegas a nivel regional, pues por Galicia tendrás amigos en todos los lados, como fue mi caso, tengo amigos en toda Galicia gracias a este deporte. Después, gracias a ser entrenador, pues tengo amigos por toda España. La verdad es que es un regalo este deporte, en todos los aspectos. Bueno, pues vemos aquí vuestros comentarios de ánimo. Teníamos por ahí algún vamos Rafa también. Esta gente que nos está siguiendo en las redes. Supongo que lo dirían por Rafa Izquierdo. Vamos, Rafa. Entendemos que sí, aparte de que en este momento creo que le hace falta más ánimos a él, ¿no? Pues sí. Vemos que Pedro, cuando es capaz de poner en juego 4 o 5 bolas, casi siempre se lleva el punto. Vemos un poquito parado de pies a Rafa, la verdad. Pues no está cometiendo, es uno de los motivos por los que está cometiendo estos errores no forzados. Esta leyenda un poco del tenis estadounidense de jugar más agresivo, que luego hablaremos un poquito también, Pedro. Otra vez. Parado. Vemos como Rafa pega una bola, se queda completamente quieto en el sitio y vuelve a pegar exactamente la siguiente bola en el mismo sitio en el que estaba y con la misma posición de pies. Creo que se tiene que activar un poquito más y de hecho creo que tiene el marcador un poquito de cara en este segundo set. Debería aprovecharlo. Bueno, este calor, ¿no? Pedro ya se nota la cara, también cansancio de estos días, muchos días jugando. Sí, pero bueno, como comentábamos antes, creo que hubo días de bastante más calor. La verdad es de agradecer. Qué buena bola. Qué buena bola, sí. Esta ligera brisilla que está aquí corriendo. Pero bueno. 2 juegos iguales, segundo set.
Pues 2-2. Este se resolvió un poquito más rápido, Pedro. Sí, juego en blanco, 2-3 errores no forzados de Rafa y este buen punto de Pedro y 2-2 en el marcador. Otra vez la presión para Rafa, que tiene que ganar este juego sí o sí si se quiere mantener con vida en este partido. Ahí sí se echó bien encima con el revés, Rafa. Acabar con esta volea cortita. Muy buen punto, la verdad. Fue comiendo terreno poquito a poco hasta llegar bien a la red y una muy buena volea. Vemos la verdad que el porcentaje de primeros está siendo, la verdad, también bastante bajo. Y eso es un hándicap que está teniendo en su juego Rafa. Si es capaz de meter algún primero más, cambiar un poquito la dinámica de los puntos. Porque Pedro está muy cómodo restando el segundo saque. ¿Ves? Vemos que cuando entra el primer saque Rafa cambia por completo. Y Pedro está restando, la verdad, bastante profundo, bastante bien, y entonces Rafa se encuentra un poquito incómodo con ese segundo saque. Esperemos a ver si es capaz de seguir jugando con primeros. Aquí tenemos Pues otro más. Así es. Pues tendrá que hacer un buen porcentaje de aces. Sí, ahora la verdad en este set el servicio es el que le está manteniendo un poquito vivo. Empezó sacando bien cuando ganó el 1-0. Luego el 2-1 también, y ahora vemos que también está aumentando el porcentaje de primeros servicios. No sé si tiene algún problema con la pelota o si está buscando las que tiene que sacar. Creo que perdieron una pelota. Perder una pelota teniendo dos ya se complica. Pues sí. Recordamos en medidas del COVID, 2 bolas por cabeza marcadas para cada jugador. Así es. Otra vez vemos un peloteo largo que se vuelve a llevar Pedro, que está siendo un poquito la tónica que estamos viendo durante todo el partido. Peloteos que pasan de 5 o 6 rallies, pues se los lleva casi todos Pedro. Está dando la sensación en su saque, Rafa, que tiene que meter sí o sí el primero fuerte, ¿verdad? Sí, lo que comentaba. Hay una diferencia abismal entre jugar con el primero y jugar con el segundo. Pedro está restando muy profundo y Rafa se está encontrando muy incómodo. Ahí vemos estas bolas marcadas. Pues esta la falló otra vez con una ventaja de 0,40, ya está recuperando, mientras, bueno, ya los comentamos ahora en el cambio, estamos recibiendo aquí mensajes de apoyo, Sí, pero no solo por los jugadores, ¿eh? Sí, aquí el antiguo presidente de la Federación Gallega, José Antonio Pereiro, me acaba de mandar un mensaje, a mandar un saludo desde aquí.
y también dar la enhorabuena por esa permanencia de Lugo en segunda división. Estamos de enhorabuena todos hoy aquí. Pues sí, aparte Pedro es un gran aficionado del Compostela, Exactamente. así que está de enhorabuena. Consuelo, que le quedaba de no llegar a la final, me dijo el otro día que era celebrar el ascenso del Compos como Dios manda. Pues ya tiene una cosa que celebrar y creo que está buscando la otra en la pista. Pero Rafa ahora parece que con su saque está teniendo más opciones, metiendo sus primeros fuertes. Pues tercer error consecutivo no forzado. Iguales. 2 stop volley, como el 15-40 esta hora y el error anterior. Y ojo que este juego, después de un 40-0, si consigue hacer Pedro el break, puede hacer mucho daño. Ventaja Pues izquierdo. otro ace a la T, ya van sí. varios. Así es. Cuando te sacan así, te vas para el otro lado, aplaudes y a seguir. Efectivamente, te olvidas, cambias de cuadro y siguiente punto. Pegó saltando otra vez. Intentaba también golpear ahí con el punto de golpeo elevado, pero ya van también algunos fallos de ese tipo. Sí, vemos que Rafa está jugándole, intentando, eso es lo que yo considero, jugando un poquito más por la derecha de Pedro, porque siempre juega un poquito más corto, le deja las bolas pues, un poquito más lejos del cuadro de saque y Rafa se encuentra más cómodo, pero es que si no aprovecha eso y no se mete dentro de la pista para atacar, pues tampoco le está sacando demasiado provecho. Entonces, siempre que puede, le ataca por la derecha, Ventaja izquierdo. que es por donde Pedro pues le cuesta un poquito más. Igualmente estamos viendo que con muy poco, entre comillas, es decir, metiendo primeros, tampoco estamos teniendo mucho más ritmo, muchos más peloteos, pero le está sirviendo a Rafa para que por lo menos el partido vaya más igualado que el primer set. Sí, sí, lo que comentábamos. El saque es el que le está manteniendo un poquito vivo, la verdad. Otro saque duro. 3-2, vemos como Rafa se intenta animar, pero aún así no se le ve muy contento. Es consciente de que no está ni cerca de su mejor nivel. Él lo sabe y aún a pesar de haber ganado este juego se ve que tiene una actitud, la verdad, un poquito, se ve un poco enfadado con su juego. Vemos cómo tira la raqueta, la botella, porque es consciente de que puede jugar muchísimo mejor de lo que lo está haciendo. Sin embargo, a Pedro lo vemos tranquilo, está haciendo su partido y por ahora pues le está yendo bien. Tener esa dependencia a veces del saque, ¿no? De saber que en cualquier momento pues puedes perder la confianza y es tu única herramienta, ¿no? Mientras que Rafa está en esas condiciones, pues Pedro sí que parece que bueno, pues que tiene otras opciones, ¿no? Si bloquea el saque y Rafa pues es más agresivo y le gana el punto, pues ok, pero parece que sí que le importa menos, ¿no? Sí, sí, correcto. Pedro está cómodo con su servicio, está cómodo con su juego y sabe que en cualquier momento puede volver a hacer otro break. Sin embargo, Rafa sabe que si se le escapa el saque, pues el partido se le pone muy cuesta arriba. Pero vamos a ver este juego porque el partido puede cambiar en cualquier momento. Rafa tiene calidad para ello de sobra.
con la caña. 0-15. Sí, golpeó de frente. Y peloteo largo que se lleva esta vez Rafa. Bien jugado. Vemos cómo cambia la empuñadura continental para jugar ese paralelo profundo. Muy bien jugado sobre el fondo de la pista. Y a Rafa pues le costó pasarle y 15 iguales. Y por fin un peloteo un poco más largo de lo habitual, ¿no, Pedro? Este ya Sí, un par de bolas más. sí, vemos que Rafa pues se está cada vez metiendo un poquito más en el partido. Y bueno, se está igualando esto más porque lo del primer set la verdad fue un espejismo de lo que creíamos en un principio que iba a ser este partido. ¡Qué bolón! Una bola, abriendo muy bien por la derecha de Rafa y luego jugando ese paralelo. La verdad es que muy buen punto de Pedro. Que conste que está dominando más de lo que en principio se podía imaginar, porque Pedro se encuentra siempre muy cómodo cuando juega a la defensiva y contrarrestando los golpes de ataque de los rivales, y esta vez pues vemos que está dominando en algunos puntos. Tercera doble falta de Pedro. No es normal tampoco que cometa tantas doble faltas, pero bueno, estamos en la final de un gallego y sabemos que todo puede pasar. ¿30-40? Pues ahí tenemos punto de break para Rafa. Que ya parece que se va encontrando un poquito más, ¿no? Por lo menos ya no solo depende del saque, está siendo capaz de devolver restos. Pues ahí lo tiene. 4-2. Rafa bajó muchísimo el porcentaje de errores y obviamente se refleja en el marcador. Izquierdo, gana 4-2 segundos. Estaba tratando en el primer set de acabar las bolas o los puntos en un solo golpe. Ahora sí estamos viendo que en 2 o 3 y tirando pues un poco de esa agresividad y sabiendo cuándo atacar la bola, pues está ya 4-2 y esto cambió. Pues sí. Está seleccionando mucho mejor los golpes. Está también defendiéndose cuando toca defender y parece que está sufriendo un poquito más en la pista. Y eso pues... 0-15. Tenemos a Rafa con problemas otra vez en el saque. No sé si la quinta o la sexta doble falta que comete en el partido. Y quizás en un momento poco adecuado, porque Pues sí, porque es un momento un poco de refrendar este buen momento que parece que tiene ahora en el partido y hay que intentar asegurar el juego por todos los medios. Vemos como Rafa se equivocó totalmente, una dejada que no tocaba, un momento que no tocaba, mal ejecutada y aparte sobre el revés de Pedro, el mejor golpe que tiene, le subió en paralelo y 0-30. pues con el 4-2 que había hecho el buen trabajo antes y no lo está sabiendo rentabilizar ahora, porque Pues no, vimos una doble falta, una equivocación, una mala elección del punto, haciendo una dejada que creo que no era el momento de hacerla, y ahora está derecha en la cinta, 0-40. el
quizá un momento para primeros segundos, pero claro, te va funcionando el primer saque, estás confiado y es difícil, ¿no? Sí, sí, vemos todo lo que cuesta ponerse 4-2 arriba y vemos que en 3 golpes puedes arruinar un poco todo lo que hiciste hasta ese momento. Y Pedro a lo suyo, sigue metiendo la bola, defendiéndose, poniendo la bola en juego. Mira, en Estados Unidos valdría, ¿eh? Sí, correcto. Pero por suerte estamos aquí en España, que estamos muy bien. Exactamente. Quiso bloquear el resto, pero la verdad sacó más despacio de lo que creo que Pedro pensaba en un momento y dejó la bola en la red. Es un momento muy importante del partido y creo que lo saben los dos. Out. Pues ahí 30-40 ahora. Sí, buen saque otra vez de Rafa y volviendo otra vez como siempre atacando por la derecha. Y 30-40. Pues ojo, 4-3. Pues sí. Bueno, 4-3. Pedro, creo que te va a salir un club de fans, ¿no? Me comentan por aquí en el WhatsApp. Nada, tenemos un grupo de tenis de toda la vida y nada, están aquí todos comentando el partido en distintos puntos de Galicia y nada, les mando un saludo a todos los del chat de Aldeanova. Pues mira, nos sumamos aquí en el Facebook porque tenemos a precisamente Celia Montero diciendo menudo comentarista, a Julio Tojo, a ver si te viejos conocidos aquí, a Trini Casas también, gran comentarista, gran entrenador y comentarista José Antonio González, y mira, Jorge González de Cangas, que nos da un saludo a los dos, un saludo para Jorge también. Pues todos grandes amigos, un abrazo a Jorge, un beso muy grande a Celia. ¿Y quién era el otro que me saludaba? No sé quién nos saludaba desde ahí. Pues mira, estaba José Antonio González, estaba Trini Casas, Trini. Julio Tojo. Sí, nada, todos grandes amigos y grandes tenistas, sobre todo, y personas. Así que un beso muy grande para ellos. Pues lo bonito, Pedro, gente del tenis sobre todo, que una de las cosas que más ilusión nos hace, y a mí personalmente también, es que precisamente pues, el tenis gallego esté siguiendo estos streamings, ¿no? Lo hacemos para ellos, para todos, y para que podamos ver tenis en esta situación que estamos así viviendo ahora tan rara. Pues sí, ya lo dije al principio, felicitaros por esta excepcional retransmisión, la verdad. Un despliegue perfecto, una calidad de imagen perfecta y darte a ti también la enhorabuena por lo bien que lo haces. Pues muchas gracias, Pedro. Buen intercambio ahora, la verdad. De los mejores puntos probablemente pues que sí, vimos. el mejor intercambio del partido.
Lo que podemos ver es que Pedro parece que no quiere gastar ni un gramo de fuerza. Vimos cómo falló el primer saque, le quedó la pelota en la mitad del cuadro y ni se acercó a buscarla. La verdad, mal por él, hay que decirlo. Pero parece ser que no quiere gastar ni un gramo de fuerza. Pues se pone ¿Sí? 0-30. Sí, a medida que va evolucionando un poco el partido, vemos que los breaks se van haciendo más frecuentes. Parecía que ahora con el saque lo tenía más de cara Pedro y fíjate, 0-30, va a tener que remontarlo. Pues sí. De nuevo net. Pues Esa bola que se la lleva Pedro finalmente, sí. Había dudas ahí. Sí, paró el punto y parece ser que tenía razón, así que 15-30. También se fue la bola anterior, tocó la línea por fuera, pero esta vez la siguiente derecha fue out. Llegó. Muy bien jugado ahora por Rafa, aunque vimos que abrió muy bien el punto con su revés, buscando el revés de Pedro, tenía el paralelo para poder ser un poquito más agresivo y la verdad es que no se atrevió, pero en estos momentos del marcador, pues hablar desde aquí es muy fácil, pero hay que estar ahí en la pista para ejecutarlo y llevarlo a cabo. Así que bien jugado por Rafa. Pues ahí vimos que le hizo correr finalmente, con este cortado bloqueo que le hizo Rafa. Si no quería correr Pedro, le obligó. Pues sí. Punto muy... Uf. Esto, Rafa, es lo que no se puede permitir en estos momentos. Resto fácil y 1 metro fuera de la pista. Pues Dios, y cambia el cuento, Esa bola de fondo. Sí, vemos que Pedro no está conforme, pero parece que la bola sí que fue buena. Así que ventaja de Rafa. Se quedó dudando además, no supo tampoco reaccionar. Pues se lo lleva Rafa finalmente. Sí, ya vimos que intercambio de revés a revés fue un poquito más agresivo en este último golpe. Pedro un poquito lento de pies, pegó un poquito tarde y vimos que la ha hecho fuera. Así que 5-3, saca para ganar el set. Además, Rafa que va a tener varias opciones, porque evidentemente pues va a intentar ganar en este, pero aunque Pedro el siguiente lo ganara, pues ya se garantizaría tener que llegar hasta 7, ¿no? Es una tranquilidad esto a veces. Sí, bueno, pero con los breaks que estamos viendo ahora en este segundo set, la verdad, bien sacado ahora Rafa. Pero vamos, que en estos momentos sacar no es garantía de nada. ¿Cuántos llevamos de estos, Pedro, de estos saques? 5 igual. Sí, la verdad está sacando duro, plano, busca ahí el centro de la pista. Y parece ser que ahora en este segundo set le está funcionando el saque a Rafa. Un poquito más que antes. Otra vez vemos saque plano abierto, fuerte. Y 30-0. Esto es una maravilla. Cuando tienes esta altura, esta envergadura y este servicio. Y esa confianza, ¿no? Claro, pues todo lo que le faltó en el primer set parece que está volviendo ahora. Un poquito de puntos gratis, que la verdad cuando no te encuentras cómodo así jugando, pues vienen de maravilla. Vemos como Rafa nos apartó bien ahí de la pelota. Otra vez estaba inquieto de piernas. La pelota se le echó encima
y pegó mal la bola, midió mal la distancia y la bola se fue. Se acabó entrando, parece. 40 nada, creo, ¿eh? Sí. La dio por buena. No sé yo. No sé si es... Me da a mí la impresión de que sí. Pues aún así... Pues sí, tienes razón. Tienes que disculpar. Típica bola que pegas mal, pero Sí, acaba cayendo acaba con cayendo. nieve. Sí, sí. Medio folla seca así, como las pegaba Cristiano Ronaldo, Sí. que parecía que iba a la grada y luego al final entraba. Pues igual. Sigue teniendo de todos modos Rafa Izquierdo ventaja con su saque 40-15 ahora para llevarse este segundo set. Pues 6-3. Sí, vemos como siempre que pueda ataca por la derecha Rafa. Se está dando cuenta que Pedro le cuesta un poquito más entrar por ahí. Está jugando un poquito corto Pedro a derecha y Rafa se encuentra cómodo ahí buscándole ese golpe. Pues tercer partido de la jornada, tercer partido que nos vamos al tercer set. Vamos a ver estos comentarios ahí que nos dejáis, porque bueno, pues nos animan también y nos dan saludos también y enhorabuena José Luis Mori, padre Luis Morillo, por cierto. Un abrazo también. Un abrazo también a otro Santiago, señor Santiago. Es una... Sí, muy amigo de Pedro, Luis Morillo. Y también sí, del año del 95 también como él. Creo, 96 creo que es. Un gran abrazo. Pues aquí vemos otra entrega de premios, a ver si llegamos a ella. En este caso creo que es probablemente de categoría Benjamín o Alevín. Creo que... Pues, sí, Benjamín femenino. Benjamín femenino. Futuro Edades, también. sí, edades en las que el resultado la verdad es lo de menos. Lo importante es lo que comentamos antes, coger afición, valores y seguir aprendiendo y disfrutando de este deporte. Así que enhorabuena, por supuesto, a las vencedoras, pero a todos los que se animaron a jugar y estuvieron en el cuadro. Pues ahí las tenemos. Entonces ya volvemos al partido que nos ocupa. En este caso estábamos leyendo también el comentario de Facebook de Olivio que decía que ainda que non sexa polo COVID os streamings deberán manterse, pois mira, está mal que nos os digamos, pero... Pues estoy completamente de acuerdo. Mentres que por YouTube temos comentarios de ánimo para os xogadores. Bueno, pues Pedro, te vamos a dejar descansar. La verdad es que yo abuso al final y os tengo aquí. Pero muchas gracias por estar en los comentarios con nosotros y oye, que un placer. Y solo por la recua y cantidad de fans que tienes en las redes sociales, ya mereció la pena, ¿eh? Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y de nuevo enhorabuena por este excelente trabajo. Y nada, ahora disfrutar con el tercer set y os dejo aquí con el compañero. Un abrazo. Pues venga, vamos allá. Gracias, Pedro. Hasta luego. Bueno, y seguimos aquí en directo mientras jugamos un poco a los relevos. Nos siguen pasando gente del tenis que nos encanta, como decimos aquí en este streaming con el compañero Dani, que lo está dando todo también aquí al marcador también. Y este partido que va a empezar el tercer set y definitivo
Y bueno, pues tenemos otra visita que, por cierto, por demanda popular, porque en el anterior partido, en el cadete masculino, veíamos muchos comentarios que decían que querían a Imanol. Imanol, te tenemos aquí. Imanol, me vas a tener que repetir tu apellido, ¿eh? Zarandona, es complicado, sí. Pues Imanol Zarandona, que aparte de entrenador de tenis y preparador físico aquí en el Mercantil de Vigo, pues supongo que estarás disfrutando aquí de los partidos de esta semana. Qué cantidad de partidos, qué cantidad de tenis, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una suerte tenerlos aquí a todos en el club propio. Una pena lo de la situación del virus, pero la verdad es que esta oportunidad de verlo por streaming me parece una buena idea. No sé a quién tengo que agradecérselo, supongo que a la federación y a vuestro trabajo también. Y la verdad es que se pueda ver en YouTube, en streaming, es una pasada. Pues sí, Manuel, estamos aquí en este partidazo, supongo que lo estarías viendo desde fuera, que vaya, partidazo, pero que empezó con muy poquito ritmo. Ahora sí que parece que Rafa le está ganando un poquito la cara al partido y Pedro haciendo su partido, pero con mucho mérito, ¿no? Pues sí, la verdad es que empezó muy raro, porque es muy extraño que Rafa falle tantas bolas. Empezó muy nervioso y Pedro ha demostrado en todo el torneo que no es un tío que regale. Por lo tanto, como empieces un poquito dubitativo, te llevas un 6-1 como el primer set. Y bueno, yo creo que cuando te acostumbras a que el rival falle tantas bolas, quizás estaba en el segundo set pasando demasiado Pedro. Y bueno, ha mejorado un poquito Rafa en el servicio, sobre todo, y a ver este tercer set cómo se presenta. Pues aquí vemos a Rafa, pues con lo que decíamos que tenía que hacer, ¿no? Ser agresivo. El partido que se le presuponía, que antes Pedro decía que se presuponía un partido donde Rafa iba a atacar muchísimo y Pedro iba a aguantar. No empezó así, pero ahora sí que parece que lo sigue intentando, ¿no, Rafa? Sí, la verdad es que ya te digo que es raro que Rafa falle tanto. Evidentemente debe jugar muy agresivo, Pedro es rocoso desde el fondo, pero la confianza en el primer set ha sido nula, fallaba prácticamente todo. Y ahora parece que se está metiendo un poquito más dentro de la pista y está ganando un poquito de confianza. Pues empezó Rafa rompiendo este saque a Pedro en este tercer set, y ahora con el set tercero 1-0, 30 nada. Otra doble más, y van varias, ¿no? Contabilizamos más en Rafa que en Pedro, que estábamos diciendo antes precisamente con Pedro Romay que tenía una dependencia ahora mismo de meter muchos primeros, tenía que meter muchos primeros para ganar, ¿no? Sí, la verdad es que Rafa ha sobrevivido, de hecho, en el segundo set por el servicio. Es un jugador bastante bueno en el servicio y bueno, anda con esa desconfianza que también hace que cometa bastantes dobles faltas. iguales. Esa bola que se va y 30 iguales. Rafa que tenía otra vez confianza en el saque, pero está perdiéndola y ganándola de manera demasiado intermitente, ¿no? Sí. A veces empiezas un poco nervioso y luego, aunque parezca que recuperas la confianza, buen saque ahora. Pues no sé, así en segundo set también ha estado un poco irregular. Parece que sí que ganaba confianza, pero luego, sobre todo en peloteos que le hacía Pedro a su revés, pues acaba fallando. Estos saques a la T que ya llevamos, pero unos cuantos de Rafa, y que le están haciendo bastante daño a Pedro. A Pedro y a casi cualquiera. El saque de Rafa es tremendo, el físico de Rafa le ayuda bastante, pero es un jugador muy bueno con el servicio. Fíjate que igualmente hay que afianzarlas, ¿verdad? Valen lo mismo, como dicen las dobles faltas que los aces. Si al final se neutralizan, hay que aprovechar esa confianza más o menos que tienes cuando metes muchos primeros, pues para en alguna variarlo, ¿no? Y meter primeros segundos también. Sí, bueno, el jugador que tiene el servicio, un arma, se la suele jugar también. El segundo no, el error está descontado, digamos.
no le hace tanto daño fallar el segundo, pero sí que es cierto que, hombre, está fallando bastante en ese segundo listo que no lo acaba de coger. Pues ventaja para Rafa Izquierdo en este tercer set, 1-0. Pues lo intentó Rafa con esa semivolea derecha y posterior remate. Y al final tuvo que volver a empezar el punto, ¿verdad, Imanol? Y recuperó bien y volvió a ganar. Está jugando mejor, está entendiendo mejor que tiene que aprovechar el servicio, ser un poco más agresivo. Y está jugando un poco a 3/4, aunque luego se la sacó bien Pedro. Pero si te pones a pelotear con Pedro desde el fondo, ha demostrado Pedro que está un jugador bastante serio desde el fondo. Este torneo ha estado muy poco fallón y ahora me lleva a la contraria, claro. Pues precisamente por eso le estamos escuchando más. Igual no la habíamos escuchado en todo el partido y ahora sí que parece que está desesperándose un poco con los fallos. No tiene que desesperarse, tiene que jugar desde el fondo sólido. Buen punto ahí también. He desplazado muy bien Rafa a Pedro hacia la derecha y acabó en este peculiar intercambio de voleas, ¿verdad? Sí, le queda un poquito larga la dejada, pero no la aprovechó Pedro. Y al final ahí, cuando estás tan cerca uno de otro, puede pasar cualquier cosa. Al final se llevó el punto Rafa. Buen resto. 40. Por suerte ahí. 30-40. Pues un poquito esa, ¿eh? Estamos con Jus y Manol. Estaba antes con nosotros Pedro Roma y ahora tenemos aquí a Imanol del Mercantil de Vigo. Nos gusta acompañarnos también de la gente que está en el club a los comentarios. Arriesgó un poquito de más ahí, ¿no? Peloteo largo. Casi siempre se lo está llevando Pedro.
Bueno, pues igual es Imanol, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo vas viendo este set? ¿Cuál es la tónica? Veíamos, haciendo un resumen para los que acaban de llegar, Pedro Ezenarro se llevó el primer set con una solvencia brutal en menos de 20 minutos. Segundo, Rafa recuperó un poquito el terreno, siendo un poquito más agresivo. Y ahora 2-0 para Rafa y Dios, en un juego de lo más igualado. Luchando por seguir vivo en el partido, porque perder este juego se le pondría muy feo a Pedro. Muy buen punto de Pedro, que así lo aplaude la gente precisamente. Con esta dejada que se quitó de encima, ¿verdad, Imanol? Sí, un buen punto. Este es importante para seguir vivo. Pues este juego que se lo lleva Pedro, 2-1. Imanol, vamos a leer aquí, mientras damos relevo a nuestras personas de marcador. Agradecemos a Dani, el chaval del club que nos ayudó. Excelente el trabajo, siempre el apoyo de los alumnos del club que nos ayudan en esta labor de marcador. Y tenemos aquí en Facebook a Eloy Escribano, nuestro amigo árbitro también de la FEDE, que nos dice que gran día del tercer set. Pues sí, 3 partidos, 3 terceros sets. Y tenemos aquí saludos para Imanol de Héctor Beque, Juan Aparicio también. Hombre. Dice que eres un gran comentarista. Pues muchas gracias. Y Héctor Vázquez supongo que será, y Juan Apa también. Coincidimos en el Náutico. Grandes jugadores y ahora, entrenadores. Pues sí, muy buena labor, y además en estas pistas que es complicadísimo arbitrar. Son pistas rápidas, ¿no? Normalmente en tierra pues queda la bola marcada, aquí no, y también los jugadores pues tienen que ser respetuosos, que forma también un poco parte del tenis, en respetar la función de los árbitros, que como nos decía antes, pues tratan de ver las bolas con lo mejor posible, y que aquí están los árbitros de la federación, que hoy tuvimos tanto a Alex Soto como a Pachi Suárez en las sillas de este torneo, de estos campeonatos gallegos. Nos quedó atrás el comentario de Luis Montul, Imanol, que dice que eres una leyenda del tenis gallego, nada menos. Un saludo para Luis también. Y ellos son unos cachondos, me parece. Encontraron una afición para ver además del buen tenis que estamos disfrutando, cada comentarista, dejáis el listón muy alto. Con vuestros propios fans. Les echamos de menos por aquí, podían haber jugado el gallego perfectamente. Hay mucho tenista comentando los partidos, ¿eh?
Uf. 30-15. Pide perdón ahí Pedro. Coge aire porque es un buen punto este. Tiene que intentar romper ahí el servicio de Rafa. Bien jugado. Otra buena bola de Rafa que metió el primer saque y a partir de ahí ya ganó la pista perfecta para atacar esa bola bien arriba. Mucha ventaja. Si mete el primero, el resto es complicado con ese saque y ya jugar a media pista, Rafa no perdona. Muy buen revés. Sí, fíjate que en el primer set todos los duelos de 1, último set. Pues ahí estamos, 3-1 y ahora sí que no perdono con su saque y va a tener que ser ahora Pedro el que recupere un poco de terreno, ¿no? Con su saque que no estaba siendo tampoco muy determinante pero que los está ganando, entonces igualmente un 3-2 pues le metería de lleno en la pelea, ¿no? Ujú. Lo que cambia el tenis, un partido 0-15. que el primer set parecía que iba a acabar rápido y ya ha dado la vuelta a Pedro. Porque tuvo ahí un poquito de suerte en ese, bueno, luego un poco mal pegado, Ujú. pero Pedro se intentó escorar ahí de derecha y no acabó de encontrarla, ¿no? Sí, ahora está fallando más Pedro. A veces pasa que en un partido cuando se te pone tan de cara y el rival falla tanto, te acostumbras a pasando la bola, que simplemente con pasar la bola ya vas a conseguir el punto. Y ahora hay que hacer algo más. Pues se pone 40 nada. 0-40. 0-40 en este caso, pues está sacando Pedro. Y ojo, porque Rafa se puede poner 4-1 si hace esta bola de break y con el saque a favor. Se le pone bien a Rafa. Uf, qué autoridad ahí, ¿eh? Mejor todo lo que no metía en el primero. Ha vuelto a tener confianza. Pues 4-1. Y aprovecho un poco, Imanol, para preguntarte cómo va la cosa, cómo van los chavales, cómo van las escuelas en, bueno, Galicia en general, pero cómo es tú la salud del tenis gallego, ¿no? Que cuando parece que no, pues ahí está el tenis de nuevo dando guerra, ¿verdad? Siempre. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que el virus ha traído algo negativo, algo positivo. Lo positivo es que yo creo que le hemos quitado un poco a los deportes de equipo que han tenido más problemas con el virus y la verdad es que el tenis, que es un deporte además de individual, al aire libre, yo creo que hemos tenido mucha suerte y han venido bastante. Nosotros estamos contentos, aquí en verano estamos muy contentos de la gente que nos ha venido y también hay que agradecer el esfuerzo del club, evidentemente, en seguir el protocolo y eso ha favorecido a que la gente tenga confianza y la verdad es que nosotros estamos encantados. Tenemos muchos chavales de unas edades muy interesantes, desde los 8 a 13 años tenemos muchos chicos, que ese es el futuro desde luego. Y bueno, al final no hay mal porque por bien no venga, ¿no? Siempre, evidentemente, teniendo cautela y siguiendo muy bien los protocolos de seguridad, pero muy contentos. Bueno, pues vamos allá, 4-1. Seguimos recibiendo cariño también a través de las redes, en un récord de espectadores, tanto en YouTube como en Facebook.
Muchas gracias por seguir los streamings. Sigue la tónica el servicio de Rafa y jugando luego bien dentro de la pista. Pues eso que comentábamos, ¿no? Muy fuerte ahora, está muy fuerte sacando, está haciendo muchísimos saques directos Rafa, y pues esta es la vía que tiene, ¿no? Para ganar, seguir así y ganar esa confianza que le faltó en el primer set. Sí, así se esperaba el partido, lo que pasa es que se hizo de rogar. 40. Se esperaba un Rafa jugando agresivo, con su saque, metiéndose en 3/4 de la pista. Así que podemos notar más también el Rafa que la mayoría de sus partidos, si no todos creo, hizo todos los partidos en 2 sets. Pedro pues tuvo algún partido más complicado y nos comentaba Pedro Romay que un tercer set pues esta forma física también podía bajar un poquito el rendimiento y ahora con este 4-1 y con el saque 40-15 se ve a Rafa cómodo, ¿verdad? Sí, el viento de cara. Una buena bola de Pedro también. Bien, hombre, hay que decir que los dos han tenido un torneo, entre comillas, bastante fácil, entre comillas, porque a este nivel no hay nada fácil, ¿no? Pero sí que Pedro tuvo el de Luigi bastante complicado, de hecho se veía en un momento que podía perderlo, pero ha ganado con mucha autoridad el resto de los partidos y Rafa también ha ganado con bastante autoridad los suyos. En general venían bastante cómodos los dos en cuanto a tiempo en pista. Un cuadro además complicado porque, Imanol, esta mezcla, ¿no? Que siempre se da en los gallegos, de esta mezcla de buenos cadetes, como en este caso los dos finalistas, Ander y Dani, mezclada con viejos veteranos también del tenis que siempre están ahí dando guerra, y esta generación intermedia, ¿verdad? Rafa, Pedro, los 20 y pico, que quizás son los menos, pero que cuando aparecen pues te hacen estos partidos y estos torneos, ¿eh? Sí, los viejos rockeros también siguen por ahí. La experiencia es un grado, desde luego. Lo que pasa que bueno, estos chavales han ido a Estados Unidos casi todos, están empezando a coger, tienen también esa experiencia que te dan los años y la competición. Y hombre, a cierto nivel que la edad no te permite competir con ya estos físicos de esta velocidad de bola, ¿no? Tiene mucho mérito jugadores como Robert, Miguel, que no estuvo aquí, pero bueno, jugadores que ya tienen unos años y se siguen peleando con todos estos chavales. Por suerte vemos relevo también, vemos chavales que juegan absolutos, todos finalistas de antes, qué buenas promesas también. Y estos dos chicos que vemos aquí, a Rafa y a Pedro. Sí, Rafa jovencito además, todavía debe andar en los 20, creo que tiene. Pues hablábamos antes que Pedro es del 95 y Rafa es del 2000, o sea que ahí andan, en los 20 y pico. Una diferencia además, la gente que se va a Estados Unidos, que allí la preparación física además se lo toma muy en serio y eso es un plus. Vienen muy en forma. Pues recupera Pedro, 4-1 con su saque. Rafa izquierdo.
Y se vuelve a poner ahora 4-2. Izquierdo gana 4-2, último set. Ojo, no está todo dicho. En tenis nunca, sí. Muy bien jugado, también jugó muy bien Pedro llegando a esa bola, muchísimo esfuerzo. Finalmente Rafa ya había ganado mucha pista y Imanol. Sí. No da una bola por perdida. Pedro lo ha demostrado en todo el torneo, ha estado peleando, ha demostrado que es un jugador muy difícil de ganar y por eso está aquí, claro. Ahí veíamos la camiseta, 12 años decía Pedro que tenía camiseta esa. Salió bueno. 15-40. Pues 15-40, aunque perdió el saque Rafa en el juego inmediatamente anterior, pues Pedro también está cediendo en este. Oh. Qué buena aceleración justo ahí en el momento de pegarle de Rafa, que se va a poner 5-2 Imanol, y otra vez con su saque. Sí. Esto ya pinta feo para Pedro. Bueno, pues recta final, pase lo que pase, porque aunque vamos 5-2, estamos ya en el set definitivo entre estos dos jugadores, Pedro Ezenarro y Rafa Izquierdo. Esta final absoluta gallega, el máximo nivel en todo, incluso en comentaristas que nos acompañan como Imanol, que está aquí con nosotros, Pedro, que estuvo antes, bueno, también estuvo Pepe Mosquera, bueno, toda la gente que nos acompañó, incluido el propio Pedro Ezenarro, que hizo de comentarista en un partido. O sea que aquí todos a favor para que se puedan ver estas finales del campeonato gallego. La gente que no se pudo acercar porque solo podía, por el protocolo del COVID, venir un acompañante por jugador. Por lo tanto, estos streamings que se vuelven, pues, si no necesarios, pues convenientes para que el tenis gallego se vea. Y aquí estamos en busca de este ganador del campeonato gallego absoluto, cuando saca Rafa Izquierdo para ganar el set. Pedro Ezenarro, que va a intentar impedirlo. Muy buena esa bola, ¿no? Así va a ser difícil que pueda romperle este juego Pedro. Quiero decir también que doy fe que nos están viendo desde toda España. Hay gente con envidia sana por poder retransmitir en streaming un campeonato regional. Pues 30-0, y esto se pone, pues, cada vez más cuesta arriba para Pedro y cada vez más de cara para Rafa. Pues fíjate, ahí clásica situación donde con todo de cara y complicarse a uno mismo, ¿no? Cuesta ganar también.
A veces cuesta más ganar que perder. Esas presiones al final. Mucha prisa está teniendo Rafa, pero es cierto que tampoco va a cambiar mucho el esquema de juego que estaba teniendo. Esa agresividad es la que le llevó hasta aquí, ¿no, Imanol? Sí, tiene que seguir jugando así. Quizás no ajustar tanto, no le hace falta. Ya lleva la iniciativa, si no va a ganar el primero, va a ganar el segundo, la segunda bola. Tiró ahí el cuerpo y Rafa 30, pues 40. pudo aprovechar esa oportunidad ya con el 30-0. Y Pedro que efectivamente no lo da por perdido, ¿eh? No hay partido. O sea, Rafa también que toma su tiempo, ¿no? Ahora mismo tampoco tiene que tener prisa, tiene bastante ventaja. Hay que respirar, hay que ir a la toalla, aprovechar. Golpea un movimiento ahí subiendo. Una vez más muy erguido y de frente, y esa bola que se va de fondo. Y 5-3, pero igual que vimos perder a Rafa saques, también estaba perdiendo Pedro los suyos, o sea que... Ahí lo hizo bien Rafa, una vez más ganando en la volea, ya van unas cuantas. Cuando consigue ganar la pista y Pedro se está defendiendo, pues consigue llevar muy cómodo la red, ¿verdad, Imanol? Sí, tiene que hacer eso, quedarse en el fondo con Pedro no le beneficia y está eligiendo bien el momento de subir. Pedro debería intentar ganar para meterle un poquito ahí de presión, un 5-4 con saque de Rafa, eso cambiaría un poco la cosa. Pues mira tú, empieza este juego igual que empezó... Bueno, el anterior no, pero cuidado porque Pedro 0-30, 5-3, Rafa lo tiene otra vez de cara. Nadie quiere ganar, todo el mundo pierde su saque. Buen punto. Curioso además con la importancia que tiene precisamente en los estudios en Estados Unidos el saque, ¿no? Pero cada partido es un mundo. Las pistas también afectan, la velocidad de la bola, qué saque escoger. Tres goles de partido. 3 goles de partido. La primera. Ya la primera, lo que no habíamos visto en los anteriores partidos, Imanol, que hacían falta varias. En este sí que lo vemos, se lleva el partido Rafa Izquierdo, que había perdido el primer set 6-1 y los dos siguientes se los llevó 6-3 y 6-3. Y gran partido, Imanol. Igualmente empezó con muy poquito ritmo, pero los dos supieron a lo que jugar y al final pues se lo lleva Rafa con esta agresividad. ¿Y cuál es tu resumen, Imanol? Pues bueno, buen partido. Parecía que
que la cosa iba a acabar pronto. Rafa empezó con muy poca confianza, fallando cosas que no se espera que falle. El segundo fue un poco irregular, pero le valió con su servicio para mantenerse en el set y en el partido. Y el tercero pues cogió un poco más de confianza y la verdad es que también aprovechando su servicio y un juego mucho más agresivo dentro de la pista, pues al final se llevó el partido. Muy bien jugado por los dos, grandísimo torneo de Pedro, sin duda. Ha estado jugando a muy buen nivel y oye, pues encantado de estar aquí retransmitiendo y muchas gracias. Pues gracias a ti, Manuel, un placer y que vaya todo muy bien. Gracias por vuestro apoyo también al tenis y a la celebración de estos campeonatos y nos vemos por aquí. Vamos a ver si damos por finalizado este porque nos queda una sola final y digo, Eva que repite. Sí, Eva lleva jugando, no sé, tuvo que repetir con cadete, con absoluto, hace 2 días jugó 2 prácticamente seguidos, partidos largos. Encima ahora viene Usía, que es una jugadora muy dura de fondo, pues a ver cómo se presenta. Bueno, pues damos por finalizado este, vamos a abrir otro streaming, ahora el de cuarto y último, no sin antes agradecer, como estamos haciendo en todos, a los organizadores de los torneos, a la Federación Gallega de Tenis, también a todos los comentaristas y a la gente que nos ayudó en los marcadores, muchísimas gracias, gente del Club del Mercantil de Vigo. Y bueno, nosotros un saludo también, volvemos a Primera Producciones Audiovisuales, que hacemos este streaming en colaboración con emitimos.com y Diego Doher aquí a la realización. Gran trabajo, grandes partidos, siempre pues dándonos lo mejor. Y a ver si espera, porque tenemos creo que aquí la entrega ya de premios, vamos a intentar darla. Bueno, igual lo hacemos ya en la siguiente. Vamos a cortar el streaming y en el siguiente partido pues nos vemos con este enfrentamiento del absoluto femenino.